Muy bien, muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas al seminario del día de hoy. Como EDIPA estamos muy contentos de poder generar estas instancias de aprendizaje. A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la expositora del día de hoy. La docente que impartirá la presente sesión es Carol Betis Ortiz. Ella es trabajadora social, magíster en intervención sociojurídica en familia, es diplomada en criminología, tiene cuenta con postítulos en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, diplomado en recursos humanos por competencias, diplomado en gerontología social, diplomada en mediación en conflictos familiares, en técnicas aplicadas a la mediación familiar, diplomado en pericia social forense, en diagnóstico y estrategias de intervención en abuso sexual infantil, en evaluación de competencias parentales, diplomado en abordaje multidimensional del trauma, diplomada en violencia de género, en coordinación de parentalidad, el cual está cursando. Además, ha trabajado en el servicio médico legal, es perito social forense de la Gendarmería de Chile, ha trabajado en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería como delegada de libertad vigilada, en el Ejército de Chile como mediadora familiar, en la Municipalidad de Arica, en la Dirección de Desarrollo Comunitario, es además en la Fundación del Hogar de Cristo, encargada de programas de adulto mayor, es mediadora familiar privada, mediadora de salud, mediadora comercial, perito social de la Defensoría Penal Pública, perito social privada en causas de familia, penal y civil, relatora de cursos en OTEX y docente de pre y postgrado. Le damos la más cordial bienvenida a Carol para que inicie con su presentación. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes para todas y todos los presentes. Como ya lo dijo, mi nombre es Carol Betis Ortiz. Eh, Siento que estoy un poco fuera de las pistas, ni siquiera me acuerdo cuándo fue mi último seminario, pero siento que fue hace rato, pero estoy segura que no fue hace mucho. Pero bueno, siempre un estrés estar con tantas personas conectadas. Somos casi 300, así que le doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar hoy día aquí. Así que dicho esto, pasamos, ¿cierto?, a este seminario que, como bien lo decía Rodrigo, es la antesala, ¿cierto?, del curso que se va a dar dentro de unos días más. A ver. Así que, bueno, quiero abordar algunas cosas claves, ¿cierto?, antes de empezar con los tips propiamente tal. Así que, bueno, bienvenidos entonces a este seminario, 10 claves para la evaluación psicosocial cuando estamos hablando de competencias parentales. Bueno, acá les dejo un poquito de mi currículum, ya Rodrigo lo había mencionado, ¿cierto? Y bueno, les hago una invitación, si es que ustedes no me conocen en Instagram, los invito a que me sigan a mi cuenta, entre comillas, profesional, donde hablo evidentemente de mediación y de peritaje, mediación y peritaje Chile, para que sigamos conectados por esa red. Siempre pasa después que hay algunos mensajitos, algunas dudas, consultas, así que bienvenidos sean. Así me ayudan a seguir creciendo también. Bueno, una de las primeras cosas que cuando nos adentramos a este tema es el tema en particular de qué palabra utilizamos, ¿ya? Entonces, si bien hay varias diferencias entre el concepto, para irnos a la raíz del asunto, podríamos buscar en el diccionario, ¿cierto?, para hacernos una lógica desde la epistemología propiamente de la palabra, entendiendo qué significa cada una de ellas, ¿ya? Y aquí 4 palabras que son bastante usadas en esta línea cuando empezamos a hablar de parentalidad. La primera, evidentemente, habilidad, y la relacionamos a la capacidad, ¿cierto? Tener la disposición para algo, cuando lo decimos de habilidad parental. Por el otro lado, tenemos la otra palabra, ¿cierto?, que está relacionada con la competencia parental. Así que por aquí me voy al ámbito 2,
que sería pericia, que sería conocimiento, aptitud o idoneidad para hacer o intervenir en algún asunto, ¿cierto? En este tema sería en específico de la parentalidad. También por ahí he leído en bibliografía, en sentencias del tribunal, en los mismos profesionales que estamos vinculados a estas áreas, la palabra aptitud parental, ¿ya? Así que podemos entenderla más por la línea de la tercera, capacidad o disposición para un buen desempeño, para un buen ejercicio, ¿cierto? Capacidad para operar, cualidad para hacer algo, ser apto, tener suficiencia, tener idoneidad. Y esta misma me lleva a una cuarta que siento que es bastante novedosa en este último periodo, hablar de idoneidad parental, ¿ya? Y lamentablemente acá la RAE fue más escueta, así que nos habla de tener una cualidad, ¿cierto? Pero nuevamente se vincula al tema de tener aptitud, de ser competente, ¿ya? Así que finalmente, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que nosotros finalmente entendemos por una competencia parental? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Ya? Muchas veces en el contexto forense, o cuando hacemos un diagnóstico en los procesos de intervención, que se sostienen, por ejemplo, en los diferentes programas del Servicio de Protección Especializada, indistintamente los profesionales, los abogados, los magistrados, los consejeros, hablan de la palabra competencia, habilidad, idoneidad, ¿cuál más? Aptitud, ¿cierto? Como si fueran lo mismo. Y la verdad es que para mí es lo mismo, ¿ya? Entonces, no es para enroscarnos ni enfrascarnos finalmente cuál es la palabra adecuada hoy día para hablar si la competencia se adquiere, se nace hábil, ya por ahí también vienen algunas líneas que nos empiezan a hablar sobre el instinto maternal, ¿cierto? Que también está, entre comillas, mal dicho, ¿cierto? Pero la idea es que cuando hablamos de esta actitud, cualidad, tiene que ver precisamente de cómo se ejecuta la parentalidad. Así que indistintamente de la palabra que usemos, si bien algunos tienen un autor, ¿cierto? Y vienen por otra línea, la idea es finalmente hablar, a mi gusto, de competencia, ya es que es lo que hoy día se está usando de manera más generalizada. Entonces, sin lugar a dudas, cuando empezamos a hablar de competencias parentales, y Dios gracias, tenemos unos referentes chilenos, ¿cierto? En este caso, el médico psiquiatra Barudi, ¿cierto? Y su compañera de estudio, Marjorie D'Artagnan, que por allá por el año 2007 ya empezaron a hablar de este concepto, indicando que corresponde a la definición de la capacidad práctica de los padres para cuidar, proteger, educar a los hijos, ¿cierto? Asegurando un desarrollo sano. Y aquí viene la primera bifurcación de este concepto, por lo tanto dice que este concepto de parentalidad, de ser competente, está asociado a esta parentalidad social que llama Barudi. Por lo tanto, dice que esta parentalidad social no solo la puede desarrollar alguien que tenga un vínculo consanguíneo, que sea el progenitor de este niño, niña, adolescente, sino que también lo puede desarrollar otra persona que no tenga un vínculo, ¿cierto?, de sangre, que no haya un parentesco. Así que esta es la parte interesante y la que muchas veces nos toca evaluar, ¿cierto? Familias extensas o terceras personas, ¿cierto? Que necesariamente no tienen un vínculo tan afianzado o consanguíneo con el niño, niña, adolescente. Así entonces, Barudi nos indica que existe una parentalidad biológica, que evidentemente tiene que ver con la consanguinidad, y esta parentalidad social. Entonces, esta diferencia radica muchas veces en que la parentalidad social se puede extender, se puede entender como una extensión de la biológica. Sin embargo, existen padres que, a pesar de haber engendrado, fecundado, tenido, cuidado, no son competentes, ¿cierto?, dentro de su parentalidad, y a muchas veces provocan carencias y daños en los niños. Ya, yo en este minuto de mi vida estoy así como súper llena de pega y me acabo de conectar así como a YouTube, algo así como en una cuestión de noticias en vivo, y me acabo de dar cuenta que una mamá en La Vega Central dejó un bebito de 2 años, ¿cierto?, abandonado en una mochila bajo una rueda de un camión. Entonces digo, qué atingente y justo hablar de esta noticia que desconozco si pasó muy en la mañana, yo me acabo de enterar. Así que digo, evidentemente esa mamá que fecundó a ese hijo debe haberse sentido no competente en algún ámbito de esta gran parentalidad para precisamente hacer
desencadenar en esa acción, ¿cierto? En ese abandono de un bebito de 2 años, entendiendo que un hijo a esa edad necesita, por exigencia, ¿cierto?, sobrevivir y necesita de un humano para que desarrolle esta función de cuidado. Sin embargo, a pesar de que son complejas, ¿cierto?, las consecuencias para entender cuándo se es incompetente parentalmente, estas pueden ser compensadas a través de otras figuras significativas, ¿ya? Cuidadores, que muchas veces es lo que nos toca evaluar. A veces nos toca evaluar tías, hermanas, cuidadores propiamente tal, como familias extensas, o a veces en los procesos de adopción, ¿cierto? Personas que no tienen ningún lazo consanguíneo. Quienes en definitiva van a desarrollar esta parentalidad social, que de manera integral, como lo trata de decir Barudi, ¿cierto?, trata de cubrir estas necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Es así entonces que Barudi y D'Artagnan dividen, ¿cierto?, lo que es la capacidad y la habilidad. Yo por capacidad lo puedo entender que es algo que yo vengo desarrollando, ¿cierto? Porque no todos somos capaces de hacer cosas, algunas cosas son innatas y eso va más por el lado de la habilidad. Entonces, acá nos proponen estas capacidades parentales que son bastante conocidas, que es la capacidad de apego, la empatía, los modelos de crianza que se tienen, ¿cierto? Y la capacidad de participar en diferentes instancias comunitarias. Y por el otro lado, tenemos las habilidades parentales que tienen que ver con la función nutriente, la función socializadora y la función educativa, ¿ya? Entonces, evidentemente, cuando uno ya se empieza a adentrar en este concepto, uno empieza a decidir si esto a uno como profesional le hace sentido epistemológico para finalmente poder decir, sí, a esta línea yo me sumo, ¿cierto? Yo voy a evaluar desde este enfoque, desde esta teoría, ¿cierto? Así que cuando entendemos, leemos una sentencia, un plan de intervención, algún informe, algún peritaje, ¿cierto? Tenemos que necesariamente entender de qué autor se está hablando, porque uno siempre realiza este diagnóstico en base a una teoría y en base a un autor, ¿ya? Así que si estos conceptos aparecen por ahí, ya vamos sabiendo, ¿cierto?, a priori, que el enfoque más o menos es de la mirada de Barud. Evidentemente en el curso desarrollamos de mayor manera, ¿cierto?, estos conceptos, esta diferencia que hace Barudi respecto a la capacidad y a la habilidad. Hoy día solo quería darle una, una miradita, ¿cierto?, porque existen también otras líneas. En este sentido, entonces, Barudi nos dice que la capacidad propiamente tal se va a conformar a partir de la articulación de factores biológicos, hereditarios y de la interacción de la experiencia que yo tengo como persona, ¿cierto?, en el contexto en el cual me desenvuelvo. Por ello va a ser muy diferente una Carol mamá en Chile versus una Carol mamá, por ejemplo, en Sudáfrica. ¿Ya? Entonces, ese contexto donde se desarrolla mi parentalidad va a influir directamente sobre lo que yo voy a hacer como madre finalmente. Y por el otro lado, las habilidades parentales, como bien lo decía anteriormente, están estas tres funciones, ¿ya? Que tienen que ver más con algo como obligatorio, ¿ya? Como esta función que trataba yo de ejemplificar con el bebito, ¿cierto? Que estas habilidades precisamente fue lo que esta madre no quiso desplegar, porque a lo mejor era competente, ¿ya? Entonces ahí ellos hacen la distinción en estos dos conceptos. Evidentemente, como ya se puede haber notado un poco, para evaluar esto tenemos que adscribirnos a un modelo, y a mi juicio el modelo que más nos hace sentido en esta lógica psicosocial jurídica es el modelo sistémico ecológico, ¿ya? Una conjunción entre lo ecosistémico. Porque precisamente vamos a entender que la familia es un sistema por sí solo, ¿cierto? Además, que está compuesto por personas, que serían los cuidadores que estamos evaluando, que por sí solo también son un sistema, ¿cierto? Así que de manera circular, ¿cierto? Donde podemos ver que cada sistema se conecta con otro, vamos a poder encontrar diferentes factores de riesgo y factores de protección a diferentes niveles, ¿cierto? En lo societal, en lo comunitario, en lo familiar y en lo individual. Con esta misma lógica que indicaba Barudi, ¿cierto? Que la interacción de la experiencia vital
más el contexto sociocultural, ¿cierto? Va a hacer que finalmente yo despliegue esta parentalidad en la acción, ¿cierto? Cuando soy madre o cuando soy padre o cuando soy cuidador. Entonces, a manera que empezamos a hacer el diagnóstico, podemos encontrar factores de riesgo en los diferentes subsistemas de esta ecología, de esta teoría del modelo ecológico de Bronfenberg. Así también, por ejemplo, me apropié de esta imagen, y cito ahí la cita, evidentemente, Fundación América por la Infancia. Tenemos como microsistema, ¿cierto?, lo que pasa propiamente tal con el niño, niña, adolescente, que lo tenemos ahí al medio, ¿cierto? Y inmediatamente la interacción que se da con este niño con sus sistemas primarios. La familia, ¿cierto? Como primer agente cuidador, si el niño o niña participa en alguna guardería, escuela, jardín, colegio, etcétera, ¿cierto? Y lo que existe en alrededor de su vivienda. Ahí podemos hablar del mesosistema. Y este grupo, este circulito, ¿cierto? Este nicho, se vincula con otro sistema, que es el exo, donde podemos encontrar los parientes más cercanos, ¿cierto? Que pueden ser los abuelos, los primos, si hay familias que están separadas, ¿cierto? Pueden ser el ir y venir de los hijos en relación directa y regular con otros hermanos que puedan tener los progenitores, ¿cierto? Donde se inserta la vivienda, el estilo, el vecindario, ¿cierto? La comuna, las tradiciones propias de ese lugar, evidentemente. Si aquí estamos en un contexto de pueblo originario, puede también, ¿cierto?, influir mucho que este sistema familiar esté adscrito a una cosmovisión aymara, una cosmovisión mapuche, pehuenche, etcétera, etcétera, ¿ya? Así también, el lugar de trabajo, se va a dar una interacción, ¿cierto?, entre la familia, entre el sistema familiar y el sistema laboral de los cuidadores, de los progenitores, así también como los servicios comunitarios que la familia esté adscrita, ¿cierto? Si hay un hijo mayor, por ejemplo, una escuela, si está en la universidad, si está en un centro de formación técnica, al centro de salud que se pertenezca, al hospital, si están en algún programa de intervención, ¿cierto? Así que todas esas cositas que están en el exosistema también van a influir, ¿cierto?, dentro de este sistema familiar. Para finalmente, entre comillas, hablar de este macrosistema, donde nos situamos, ¿cierto?, en las leyes propiamente tal que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, y yo vengo diciendo hace rato en varias instancias, no es menor que hace un año recién tengamos una ley de protección de garantías de la infancia, después de, me olvidé cuántos años, pero del 1990, que Chile ratifica la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Ha pasado mucho tiempo, 30 si no me equivoco, más por ahí, desde que Chile dice, oye, esto es súper cool, esto que está pasando afuera, esta convención sobre los derechos, por lo tanto nosotros nos adscribimos como Estado, ¿cierto? Sin embargo, la ley de garantías de protección es recién del año 2020, 22-23, si no me equivoco. Los valores que tenemos propiamente tal en nuestra sociedad, en nuestro país. Yo en alguna oportunidad escuché en una entrevista pericial una mujer, no me acuerdo de qué nacionalidad, pero debe haber sido un poco más caribeña, que decía que acá se protegía más a la mujer y a la infancia, que por eso ella consideraba que había un proceso de migración acá, porque en otros países evidentemente existe trabajo infantil todavía, no está tan sancionado, ¿cierto?, la violencia de género, la violencia hacia la mujer, la protección hacia la infancia propiamente tal. Así que tiene que ver también eso con los valores que nuestro país tiende a proteger en relación a la vida y la infancia. Y esto tiene que ver mucho con esta figurita de por aquí al final, ¿cierto? Que esto no pasa en todos lados como pasa en Chile. De hecho, siempre que me toca hablar de esto salgo con el tema del Chile crece contigo, que hoy día, si mal no me equivoco, se llama Chile crece más, que entre comillas se transformó en un producto de exportación porque en otros países de Latinoamérica hay otros programas con esa misma lógica y enfoque. Así que finalmente eso es una buena práctica, ¿cierto? Que lleva un programa que lleva, bueno, hoy día un sistema, un subsistema que lleva mucho tiempo en nuestro país, que obedece, ¿cierto?, a buenas prácticas en protección a la primera infancia. Y de hecho, como lo decía entre comillas, hay autores que dicen que esto ya también supera este último macrosistema y podemos hablar hoy día de un cronosistema, ¿ya?
que lo que está pasando hoy día, en este 2024, o en este siglo, ¿cierto? Puede ser muy diferente a lo que pase en unas décadas más, en muchos años más, cuando vamos a entender de diferente manera la parentalidad, qué es lo que es ser madre, gestar, el cuidado de la infancia, etcétera, etcétera. Así que esto es lo que tenemos ahora, incluso por ahí los autores entonces hablan de un 1, 2, 3, de un cuarto, que sería el cronosistema. Así también entonces podemos ver nuevamente desde el modelo ecológico, ¿cierto? Cómo Gómez sobre todo toma esto y nos habla de esta ecología de la parentalidad. Ya acá evidentemente él habla de sus 4 competencias parentales, ¿cierto? Donde existe esta misma lógica que nos instalaba Barudi, ¿cierto? Que la historia personal, familiar y comunitaria va a incidir mucho finalmente en la competencia parental que despliegue este adulto, este cuidador, ¿ya? Así como los modelos operativos internos, ¿cierto? Que tenga el propio cuidador, ¿cierto? Y estos se refuerzan a través de las conductas de la diada que se da entre el cuidador y el adulto. Así que no es algo ajeno a la realidad evaluar desde la teoría ecosistémica, ¿cierto? Entendiendo esta necesidad, ¿cierto? De entender de alguna forma cómo son las relaciones y la dinámica en la familia y le damos este marco, este paraguas, ¿cierto? Para poder entender los procesos que pasan, ¿cierto? Al interior de la familia cuando hacemos esta evaluación en competencias parentales. Algunos factores de riesgo y de protección, entendiendo, ¿cierto?, que vamos a hacer esta pincelada desde lo micro a lo macro, desde este modelo ecológico. Algunos tienen que ver, o sea, acá tenemos un poco la lógica desde la violencia, porque evidentemente estamos buscando buenos tratos, así que algunos suenan así como demasiado en específico. Por ejemplo, en factores individuales, como factores de riesgo, podemos encontrar embarazos no deseados, ¿cierto? O hijos que no cumplen las expectativas de los adultos, que exista discapacidad, alguna enfermedad crónica, trastornos del neurodesarrollo y del desarrollo, trastornos del comportamiento en los primeros años del ciclo vital, trastornos del sueño, trastornos de alimentación. En el ámbito familiar podemos encontrar violencia en la familia, depresión en los cuidadores, aislamiento, social, antecedentes de violencia previos de los adultos, ¿cierto? Haber sido víctima, en el más amplio sentido de la palabra, víctima de violencia de pareja o víctima de agresiones sexuales. Por ello puede existir una naturalización de la violencia, ¿cierto? Como una práctica de crianza, como de disciplina. Evidentemente que haya consumo de alcohol y drogas, ¿cierto? Y las típicas crisis normativas o familiares que se pueden dar en diferentes cursos de vida de la familia. Y en el ámbito comunitario podemos encontrar comunidades, ¿cierto? Poblaciones o sectores con condiciones críticas, ¿cierto? Condiciones socioeconómicas, socioculturales o sanitarias con deprivación, ¿cierto? Que hagan que el entorno finalmente sea de riesgo. Puede ser sectores estigmatizados, sectores donde exista antecedentes de consumo de alcohol y drogas, de tráfico, de violencia, de delitos, que exista alta tolerancia, ¿cierto?, hacia la conducta criminal. Y por el otro lado tenemos los factores de protección que evidentemente en el mismo orden van a estar a nivel individual, personal, familiar y comunitario. ¿Ya? Y por acá, por el lado del buen trato, evidentemente tener un repertorio de apego seguro, de relaciones sanas, óptimas en nuestra infancia, nos van a hacer un clic, ¿cierto?, para poder desplegar una competencia más bien tratante desde el lado del apego seguro, ¿cierto?, para esta persona, esta personita que nos toca cuidar. Evidentemente, si tenemos hijos sin problemas de salud, sin trastornos, ¿cierto?, van a facilitar el despliegue de esta conducta, ¿cierto?, por el mismo tema de que no va a haber tanto estrés dentro de estos cuidadores. Una respuesta o un temperamento más dúctil, ¿cierto? Más fácil de llevar en los hijos ante la contención, ¿cierto? Hijos que puedan ser regulados de manera más rápida. También personas que conozcan sus derechos, que puedan ejercerlos, y ahí está todo el proceso de psicoeducación que nos toca hacer en los diferentes programas de intervención. Y evidentemente
que la persona pueda identificar referentes que sean confiables, más allá de los cuidadores primarios, que puede ser los hermanos incluso, cuando los progenitores están separados, el otro progenitor, abuelos, ciertos tíos o personal de educación dentro del contexto escolar. Por el lado de la familia, evidentemente contar con al menos una figura de apego, ¿cierto? Es muy difícil que ambos sean tutores de apego seguro, madre y padre, o dos mamás o dos papás, dependiendo de la conformación de la familia, ¿cierto? Pero al menos que uno de ellos sea esta figura de resiliencia donde este hijo pueda buscar, ¿cierto? Seguridad. Que haya un vínculo respetuoso con el adulto, que haya un correcto ejercicio de la función parental, que haya acompañamiento, asesoración, ¿cierto? De los primeros años de vida de los hijos, ya que es el momento más crítico, ¿cierto? Y ahí es cuando nuevamente el programa Chile Crece Más, ¿cierto? Acompaña a las familias en este proceso, y ausencia, la verdad, de todo factor de riesgo, ¿ya? Porque yo siempre digo, si no hay plata para comer en la familia, la verdad es que uno poco puede estar hablando de situaciones bien tratantes si la guatita tiene hambre o si la cabeza está pensando, ¿cierto?, cómo hago el dinero para subsistir finalmente el día a día. Y a nivel comunitario, evidentemente, pertenecer a una comunidad, ¿cierto?, donde no existan nuevamente factores de riesgo, que fueron estas cositas que veíamos por el otro lado. Así que no es solamente evidenciar lo que pasa a nivel personal con el cuidador, sino que también de manera holística, sistémica y desde la teoría ecológica, ver qué es lo que pasa, ¿cierto?, en estos diferentes nichos. Por el otro lado, tenemos el concepto, acá les siento que le faltó un título, ¿cierto?, que es el modelo Odisea, que proviene de Fundación América para la Infancia e Ideas para la Infancia, cuando Muñoz y Gómez empezaron de esta base del año 2007 de Barudi, a teorizar, ¿cierto?, qué es lo que se entendía como en una reconceptualización por las competencias parentales nuevamente. Así que en este concepto de Gómez del año 2019, él nos indica que la competencia es un conjunto de varias cosas: conocimiento, actitud, prácticas de crianza vinculares, formativas, protectoras y reflexivas, y estas son aprendidas y se actualizan a partir de la historia y la oportunidad que ofrece propiamente esta ecología de la parentalidad, ¿ya? O sea, es un continuo aprendizaje. Por lo tanto, la competencia parental permite organizar primero la propia experiencia como persona, como adulto, como cuidador, para conducir el comportamiento parental del infante, ¿cierto?, a través de diversas situaciones de la vida familiar y la crianza, evidentemente para acompañar, proteger y promover trayectorias del desarrollo positivas para la persona que se va a cuidar, con el fin último, ¿ya? Y esto es lo que le da como el plus a la definición, de garantizar el bienestar y el ejercicio de los derechos de esta pequeña personita, ¿ya? Encuentro que a mi juicio es una definición bastante compleja, con muchos conceptos interiores y bastante actualizada, la verdad. Si bien tenemos a la base esta conjunción, ¿cierto?, de que es una práctica, así que precisamente lo que yo evalúo hoy día puede ser que se haya adquirido en el pasado y se vaya perfeccionando con el paso propio del ejercicio parental, tiene mucho nuevamente de este modelo ecosistémico, ¿ya? Así que aquí paso a la típica imagen que ya seguramente varios las conocemos, donde finalmente los Gómez y Muñoz, y en esta segunda versión con Contreras, hablan de la competencia parental, ¿cierto?, dividida en estas cuatro áreas: las competencias vinculares, formativas, protectoras y reflexivas, que es hoy día, yo siento, el modelo que más está instalado en los organismos que se dedican al diagnóstico y a la intervención desde el Servicio de Protección Especializada, evidentemente con la famosa escala de parentalidad positiva, un producto también de exportación, ¿cierto?, chileno, que hoy día está bien rankeado, posicionado en Latinoamérica en varios países. Y en ambas líneas, ambas fundaciones han desarrollado estudios propios y han validado algunos instrumentos que están afuera,
también se han creado instrumentos propios nacionales, ¿cierto? Chilenos, así que se ha avanzado harto en esa línea y hoy día es como el modelo DICEA, el que está más en boga, ¿cierto? El más utilizándose. Estas competencias parentales, ¿cierto? Divididas en estas cuatro competencias finalmente, tienen diferentes componentes, ¿cierto? Que son los que podemos ver acá en viñetas por el lado derecho. Y la escala de parentalidad positiva, ¿cierto? La E2P se encarga de dar un autorreporte, recordemos, de cómo la persona, el cuidador, se siente ejecutando esta competencia, ¿ya? Así que es una mirada, el modelo finalmente es una mirada bastante práctica para poder meterse en el tema de la competencia parental, más no, ¿cierto? La escala de parentalidad positiva debería ser la única fuente para recoger información respecto de la competencia parental. Así entonces también tenemos que tener presente que hacemos un diagnóstico, ¿cierto?, de este nivel actual, que es lo que vemos por aquí en el área naranja, donde finalmente para este diagnóstico, que es lo mismo que yo digo cuando vamos al médico, voy porque tengo una duda, ¿cierto?, porque quiero una respuesta y porque quiero una etiqueta, un diagnóstico, un tratamiento, un medicamento o una licencia, porque finalmente hay una estrategia de intervención, ¿cierto? Que es lo que le toca hacer muchas veces a los programas de intervención a través de las diferentes líneas que tiene hoy día el sistema de protección, ¿cierto? Puede ser la línea de protección, de reparación, si ya el tema es más complejo, ¿cierto? Vas a la línea residencial y posteriormente a la línea de adopción. Esta estrategia, ¿cierto? Va a tener que ver con potenciar, evidentemente, la competencia parental. Acá Gómez indica, ¿cierto?, que hay un mapa de oportunidades para el crecimiento familiar y este crecimiento tiene que ver precisamente con mejorar, con potenciar estas competencias, ¿cierto?, para que efectivamente mejore, porque como entendiendo que la competencia es algo que se da en la práctica, ¿cierto?, haciendo este ejercicio, finalmente la competencia puede haber un antes y un después, ¿cierto?, que puede ser medible en el tiempo. Es así entonces que lo que se busca es, a lo largo del curso de vida, ¿cierto? Es el desarrollo socioemocional, incluyendo el estilo de apego, ¿cierto? Que pueda tener esta diada, el niño, niña, adolescente, hacia el cuidador. Evidentemente, lo que se busca también es que las competencias parentales y la constelación de la propia competencia parental, ¿cierto?, sea lo que se refleje en este diagnóstico. Y para esto tenemos que adentrarnos a lo que es el sistema familiar propiamente tal, nuevamente teoría de sistemas, ¿cierto? Y cómo esta dinámica que está inserta dentro de la familia va a hacer que este subsistema funcione, interactúe entre sí mismo, entre los individuos que hay dentro del sistema y con esta ecología, con estos nichos que veíamos hace un momento. Y así finalmente es como este sistema se mezcla, ¿cierto?, con los otros nichos a través de esta ecología de la crianza, incluyendo redes formales e informales y la conexión finalmente que existe entre todas las personas eh, que se dan en esta dinámica de los sistemas que interactúan. Bueno, acá se materializa entonces un poco con esta infografía de América por la Infancia, esta constelación de la parentalidad, donde existe esto, bueno, me cuesta un poco recordar cómo es el orden, pero la competencia, acá Gómez indica que como es algo práctico, que es algo que es heredado y algo que es aprendido, viene, ¿cierto?, con la competencia propiamente tal, lo que se aprende, ¿cierto?, porque esto se va perfeccionando a medida que se va practicando el ejercicio parental. Además existen los significados propiamente que tiene cada adulto, cada cuidador con ser madre, ser padre, ser cuidador. Está la ecología propiamente tal, como ya lo venía diciendo, ¿cierto? Que es la apertura de este sistema a los otros sistemas y la mezcla de lo que se hace en la práctica, ¿cierto? Lo que hicieron conmigo cuando yo fui niño-niña va a incidir mucho, ¿cierto? Con la historia, con la genética, con lo heredado, con lo que para mí repertorio es ser madre-padre
y finalmente desde la otra línea lo que yo espero ser como cuidador, ya este proyecto parental. Entonces la conjunción finalmente de estos dominios va a ser esta construcción, ¿cierto?, de la parentalidad positiva, que es este enfoque finalmente que subyace al modelo Odisea. Así que ahí, dicho esto, haciendo esta introducción, paso a hablar de los tips propiamente tal, que a mi juicio deberían estar muy presentes, ¿cierto?, cuando realizamos este diagnóstico. Tip 1. Primero entonces, definir el concepto por el cual te adscribes para definir la competencia parental. Como lo habíamos visto, va a ser muy diferente hablar desde la competencia, desde lo que plantea Barudi D'Artagnan, entendiendo la parentalidad social y la parentalidad biológica, hablando también de la competencia propiamente tal y hablando por el otro lado de la habilidad parental, ¿ya? Versus lo que hoy día tenemos en el modelo Odisea, ¿cierto?, que es la competencia parental propiamente tal, dividida en estas 4 competencias que plantea hasta, hoy día como en el modelo 2.0, Contreras, Gómez y Contreras. Tip número 2, no olvidar que el modelo ecosistémico es el que permite de mejor manera entender las dinámicas familiares, precisamente porque desde la conjunción de estas dos teorías, la teoría ecológica y la teoría de sistema, podemos entender cómo cada individuo y cada sistema se relaciona finalmente con estos nichos donde finalmente todos estamos insertos, ¿cierto?, para entender y ver cómo esta influencia entre los sistemas y en los nichos hace que finalmente se despliegue la conducta parental de estos cuidadores, de estos adultos. Tip 3. Realizar una evaluación en parentalidad no solo desde la escasez o la ausencia de recursos, ¿ya?, sino también incluyendo las fortalezas que tenga el cuidador o la familia. Ya muchas veces me ha tocado ver evaluaciones donde no hay, ¿cierto?, competencias descendidas, competencias disminuidas, muchos factores de riesgo, y yo digo, ¿dónde está la parte positiva? Aunque sea una cosa, ¿ya? Cosas tan básicas, por ejemplo, como que existe escolarización. Y ustedes dirán, pero obvio, eso tiene que estar por lo mismo. Si está, tiene que estar presente como un factor protector, ¿ya? Que la familia, que el cuidador adhiera, internalice la necesidad de mantenerse en el sistema educativo, ya es un punto, ya es un plus, ya que nos permite a través de micrologros, microobjetivos, poder instalar otras competencias, otras habilidades, ¿cierto? En la misma lógica de entender por qué quizás la educación es tan importante para este adulto, para este cuidador. Otro ejemplo puede ser que los controles de salud se mantengan al día, que los horarios de alimentación sean los adecuados, que la comida exista en el hogar. Cosas como la higiene también, cosas tan básicas como traspasar valores de hábitos de higiene, ¿cierto? Bañarse, lavarse el pelo, lavarse los dientes, tener una rutina, una higiene de sueño también propiamente tal. ¿Ya? Así que hay cosas que son a veces tan básicas que las olvidamos como factores protectores y como fortalezas que finalmente pueda tener el cuidador. Tenemos que pensar que a veces nos toca evaluar familias, cuidadores muy, muy, muy complejos, donde todo es muy malo, pero necesitamos ver algo bueno, ya por esta misma lógica de esta aproximación entre lo que está hoy día a lo que se quiere llegar. Tip 4. No utilizar escalas, test, instrumentos que no estén validados en Chile, ¿ya? A veces sobreabunda información, a veces queremos medir todo y utilizamos cualquier cosa que esté por ahí, que la googleamos, que nos mandaron, que la pedimos, que la vimos, y sin saber si esto está estandarizado en población chilena, por ejemplo, si esto está traducido al español, si es un estudio que tiene validación actual, vigente, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucha certeza de lo que estamos utilizando, que mide lo que queremos medir, que está acorde a la edad del niño, niña, adolescente, ¿cierto? Que la persona tenga las condiciones también para contestarlo y evidentemente que tenga la validación, ¿cierto? Dentro de la, ¿cómo se llama? Del país en el que estamos, ¿ya? Entiendo que acá vemos muchas personas de Chile, así que tenemos que darnos el tiempo, el trabajo de hacer esta búsqueda de si el instrumento, la escala que estamos ocupando finalmente tiene esta validación en población chilena.
Tip 5. No solo utilizar una escala, test, instrumento como la única fuente de información. Lamentablemente me ha tocado ver informes donde la única técnica o la instrumento, la única psicometría que hay dentro de del informe es, por ejemplo, la E2P, ¿ya? Y no olvidar que eso es un instrumento de autorreporte. ¿Ya? Así que tampoco podemos recoger información solamente con lo que nos dice una escala, un instrumento, ¿ya? No solo lo que dijo la NSFAS, no solo lo que dijo la E2P, no solo lo que dijo el test bajo la lluvia, sino que tiene que ser una combinación de escalas que nos permitan apreciar la competencia desde diferentes ámbitos. Tip 6. Los test de autorreporte son solo eso, una propia mirada que tiene el cuidador, más no la realidad de su ejercicio parental. Ya, en un poco la misma lógica del tip 5. Por más que la escala de parentalidad positiva diga que este cuidador se siente súper competente, que sus 4 competencias reflexivas, protectoras, vinculares, y siempre me olvido de por ahí. La cuarta ya siempre me olvido de una, están en zona óptima o están de manera positiva, ¿cierto? No significa que la persona lo esté haciendo de esa misma forma, ¿ya? Una cosa es la realidad jurídica, ¿ya? Lo que yo me acerco a la realidad, evidentemente si tengo a un adulto, un cuidador en un programa de protección, en un programa de reparación, lo más probable es que esté ahí porque algo pasó, alguna vulneración en algún minuto, por lo tanto que hoy día se sienta competente o su escala de 2P salga súper alta, súper buena, no significa que sea precisamente así, ya es solo parte de una técnica. Precisamente que yo tengo que utilizar desde varias dimensiones, ¿cierto? Y debes utilizar varias escalas. Tip 7, y en relación evidentemente con el 5 y el 6, la observación vincular por excelencia va a ser la técnica necesaria para complementar el diagnóstico. Ya no solo importa lo que el adulto, el cuidador diga, sino que también tengo que yo ir al domicilio, ya, o citar en la institución en la que yo estoy para ver precisamente cómo es la interacción entre la diada, ya, diada que puede ser consanguínea, ¿cierto? Puede ser mamá-hijo, papá-hijo, o puede ser extensa, tía, hijo, abuela o un cuidador, ¿cierto? Que no tenga algún vínculo consanguíneo. Así que eso, que finalmente lo llamamos ojo clínico, nos va a ayudar demasiado a ver qué es lo que pasa en esa relación, en esa diada. Y acá también existen varias pautas y varios instrumentos, ¿cierto? Para medir de manera, ¿cómo se dice? Estandarizada este vínculo, ¿ya? Así que por ahí, por ejemplo, está la típica, o la madre, la técnica madre, que está la situación extraña, ¿cierto? Que se hace ya con bebitos un poco más chiquitos, pero también está la hora de juego diagnóstica, también hay pautas como, por ejemplo, la ADS, la escala de Macy-Campbell, está la escala Piccolo, por ahí también Barui dentro de su manual tiene también una escala de observación guiada, ¿cierto? Así que no solamente es un mirar simple, así como, sí, está bien o está mal, sino que también puede ser de manera más estructurada. Tip 8, entonces, el diagnóstico parental debe considerar enfoques transversales en la evaluación. Sí o sí, colegas, porque esto es un tema que está más que en boga y en top, es una necesidad finalmente para entender esta realidad que es demasiado dinámica, ya lo que yo decía, no es lo mismo tener un hijo en la región de Arica y Parinacota con familia migrante de ascendencia aymara versus una familia migrante colombiana. No es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que sí o sí ponernos estos lentes, como decimos con Lorena, estos lentes para entender este enfoque, entender que estamos haciendo una evaluación primero desde el enfoque de derechos, ¿ya? Muchas veces va a ser necesario el enfoque de género, enfoque intercultural, evidentemente, como ya lo decía al inicio, el ecosistémico, ¿cierto? El territorial, el curso de vida en el que se encuentra la familia y las personas, centrado en fortalezas, ¿cierto? No solamente ver la carencia los factores de riesgo en la familia, enfoque de participación,
enfoque transgeneracional que muchas veces viene a explicar las dinámicas de violencia o de adicción que hay en las familias o de transgresiones sexuales propiamente tal, o de salud mental también. El enfoque inclusivo, ¿cierto? Con todo el tema de la neurodivergencia, aprovechando que hoy día es el día de la concientización internacional, ¿cierto? Sobre el autismo. Y evidentemente este enfoque que a veces queda muy relegado y precisamente debe ser por lo que está último también, el abordaje de consumos de droga, ¿ya? Entendiendo así muy someramente que tener un problema de consumo es tener un problema de salud mental, ya más allá de que evidentemente es un factor de riesgo, ¿cierto? Que puede interferir directamente con la parentalidad, pero tenemos que ponernos este lente que hay que entender que es un problema de salud mental, ¿ya? Es estar enfermo, tener una condición, ¿cierto? Y eso necesita ser tratado. Y para eso necesitamos que las personas somaticen, ¿cierto? Y adhieran a esa lógica para que finalmente haya una conexión, ¿cierto? En lo que se trata de hacer en los programas que fortalece las competencias parentales y lo que tiene que hacer el cuidador, el adulto, de manera individual. Tip 9, bueno, y recalcar, ¿cierto? Que hoy día esto de los enfoques está en las orientaciones técnicas, ¿cierto? De todos los programas del servicio de protección. Es una obligación hoy día ponerse estos lentes para hacer la evaluación familiar. Tip 9, la revisión bibliográfica y la triangulación de información deben ser técnicas esenciales para la recogida de información, ¿ya? Como ya ustedes lo vieron, no es solamente lo que dice Barudi, D'Artagnan, Gómez, Contreras, Muñoz, sino que también lo que dice Bronfenbrenner sobre la teoría ecológica, lo que dicen los autores de la teoría general de sistemas y evidentemente todos los autores que podamos encontrar aquí en estos enfoques transversales precisamente tal, si tenemos algo, por ejemplo, que sea de mucho ruido, que sea muy necesario hablar del enfoque, por ejemplo, en el transgeneracional tiene que ver mucho el tema de la transgresión de la violencia, ¿ya? Entonces, es súper difícil hoy día exigirle a un adulto que cuide de manera bien tratante si nunca a él lo trataron de buena manera, ¿ya? Entonces, desde este mismo concepto de la parentalidad, mucho de lo que yo hoy día ejecuto tiene que ver con lo que hicieron conmigo en el pasado. Entonces, ¿cómo le pedimos a alguien que sea competente, que despliegue factores de protección, de que la vinculación del niño hacia este adulto sea de apego seguro, si su apego en la infancia fue desorganizado, ambivalente, evitante, ¿ya? No hay un repertorio finalmente para decir, ah, así se hace. Así que la revisión bibliográfica va a ser muy importante, ¿cierto? Como una técnica para decir esto es competencia, esto es trauma, esto es experiencia adversa en la infancia, esto es trauma complejo, ¿cierto? Así que todas esas cositas van a ser muy importantes, casi como cuando hacemos una investigación de algún tema en particular, ¿cierto? Con cita, con autor, con todo el asunto para indicar lo que vamos a entender por ese concepto que estamos insertando. Y evidentemente la triangulación de información tiene que ver con, nuevamente, no es solamente lo que el adulto, lo que el cuidador me dice, no solamente es lo que observo con la observación vincular, no es solamente lo que me dan los instrumentos, sino también es la valorización, la discrecionalidad profesional, ¿cierto? Por más que la persona me diga que está todo súper bien, si yo veo en la práctica que no es así, o si me entrevisto con otros profesionales que me indican que hay negligencia, que hay carencias, ¿cierto? Que no se es competente, esto también yo lo tomo parte de la evaluación, ¿cierto? Y me hago yo mi propia panorámica respecto a esto. Así que no olvidar esas técnicas que son muy, muy importantes. Y tip 10, que ya se venía avecinando, ¿cierto? No solo consignar los factores de riesgo que pueda tener la familia, que evidentemente en el contexto de vulneración siempre son muchos, muchos, ahí tenemos cátedra para hablar de ello. Sin embargo, no olvidemos que para hacer una evaluación sensible con la familia, necesariamente tenemos que hablar también de los factores de protección, ¿ya? Y como alguien lo decía por ahí, son cosas muy básicas, ¿ya? Pero lo básico es algo positivo y es protector. Así que gracias ahí por lo que ponía Mariana en el chat. Es un punto muy importante, ¿cierto? Porque muchas veces las familias evidentemente se sienten etiquetadas, juzgadas, y también tenemos que hacer esta devolución, ¿cierto? Después también nos encontramos con la persona, con la familia, seguimos en contacto, entonces nos quedamos con esto de que los catalogamos como
malos padres, malos cuidadores, negligentes, no protectores, maltratantes, vulneradores, todas estas etiquetas. Así que finalmente tenemos que encontrar al menos cositas, factores de protección para poder decirle, miren, estas cosas sí están mal, hay que mejorar, tenemos este piso, ¿cierto? Pero hay estas cosas que también pueden ser muy la línea base, ¿cierto? Para poder ejecutar y alcanzar esto que nosotros pretendemos. Así que eso, colegas. Creo que me queda la última lámina, si no me equivoco. Sí. Bueno, para hacer el cierre, entender que el concepto de la competencia significa que existen conocimientos, actitudes y prácticas, ¿cierto?, que se adquieren mediante complejos procesos de aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos personas que les cuesta mucho aprender, va a ser muy difícil insertar estos nuevos conceptos como función reflexiva, metaparentalidad, empatía, competencia reflexiva, ¿qué más? Bueno, esas cosas. Entonces, esto va a partir de la historia de apego que tuve propiamente yo, ¿cierto? De la crianza que tuvieron conmigo y las propias oportunidades que me ofrece el sistema actual. Por ello, la competencia no es innata, ¿ya? Esto que yo decía un poco, no se nace siendo hábil, siendo competente, siendo padre, madre, cuidador, ¿ya? Sino que es algo que se va configurando en la medida que la historia y el contexto específico, ¿cierto?, me lo permite. Por lo tanto, es un aprendizaje dinámico que se va nutriendo precisamente con la práctica de ejecutarlo. Así como se aprende, se puede reaprender, se puede perfeccionar, se consolida, ¿cierto? Solo si hay oportunidades para ese aprendizaje, ¿ya? Y este aprendizaje tiene que ser pertinente, ¿cierto? Que interrumpa esta vulneración, ¿cierto? Que sea recepcionado de manera adecuada y que sean desde la lógica bien tratante. Porque el fin último, ¿cierto? Es la organización de la experiencia. Porque nosotros como adultos somos los que vamos guiando al infante finalmente en este camino. Así que un cuidador competente, en primer lugar, se organiza a sí mismo, ¿cierto? Para entender qué es lo que me está pasando a mí como adulto, como cuidador, para desde esta posición, entre comillas, organizada, finalmente me pueda conectar con esta persona que tengo que cuidar, porque este complejo proceso, ¿cierto?, de organización va a conformar esta trayectoria que la idea es que sea sana, ¿cierto? Que no sea con estrés tóxico, que no sea de experiencias adversas, para que finalmente el fin último, ¿cierto?, sea el ejercicio de los derechos y la parentalidad bien tratante. Así que un poco respondiendo ahí a lo que me da la idea que aparecía en el chat, que lo leí así muy a reojo, en el curso precisamente a través de 16 horas con el psicólogo Luis Peñalosa vamos a tratar, evidentemente vamos a profundizar este tema de la competencia, la habilidad, la idoneidad, cuáles son los estilos parentales y vamos de manera, así como una pincel, como un buffet, digo yo, así como un catering, vamos a mostrar algunas opciones. Finalmente cada uno decide cuál es la que le gusta más, ¿cierto? Porque hay algunos que tienen licencia, algunos necesitan cursos especializados y vamos a ver algunos instrumentos como la escala de parentalidad positiva, vamos a ver también el estrés parental, el lazos parentales, el potencial de maltrato, el coeficiente de empatía, la función familiar y adaptativa, la impotencia parental, la función reflexiva, un cuestionario de dificultades, eh, este sistema CIEP, que es nuevo, de prácticas parentales, el desarrollo psicomotor y socioemocional, ¿cierto? Para finalmente, desde varias miradas, como ustedes se pueden dar cuenta, poder hablar de la competencia parental, ¿ya? Así que por ahí, acá en el módulo 3, por aquí abajito, están los instrumentos finalmente que vamos a mirar, a repasar, ¿cierto? Para finalmente darle esta mirada en un informe psicosocial, ¿cierto? Si eres psicólogo, si eres trabajador, asistente social. Así que eso. No puede haber sido más puntual. Gracias. Excelente, profesora. Tengo a Camila y a Héctor con la manito levantada. Les habilito el micrófono enseguida. Hola, buenas tardes.
Primero que nada, agradecerte, Carol, por la tremenda presentación, sin duda. Si bien uno maneja un poco de información, no está de más continuar aprendiendo, pero quería hacerte una consulta. Mira, lo que pasa es que yo trabajo en el área de PRM, soy asistente social, y se me pidió de cierta forma como evaluar a un progenitor en virtud de una nueva vinculación con su hijo, ¿ya? Si bien el motivo de ingreso fue por el niño ser víctima de maltrato físico grave por parte de su progenitor, hay una cautelar vigente, la cual está ampliada hacia la progenitora, y de cierta forma, como te mencionaba, se nos pide hacer como un diagnóstico para ver qué tan competente está el progenitor para poder mantener de nuevo este contacto, esta vinculación de manera física, ¿ya? Y me resulta sumamente importante en la parte en que tú señalas que para realizar un diagnóstico parental es sumamente importante la observación vincular. Pero en este caso, si yo tengo una cautelar vigente, ¿de qué forma o qué estrategias podría utilizar para realizar como un buen diagnóstico parental? Ya. Bueno, una de las primeras consignas es jamás vincular a un agresor con una víctima, ¿cierto? La Claro. asciende lo judicial y a veces, bueno, hay muchos profesionales que hacen eco de eso y debería ser la primera consigna, ¿ya? Pero aún así, si el sistema lo está pidiendo, yo evaluaría cosas como la función reflexiva del adulto, ¿ya? Ujú. De- Puede servir la escala de parentalidad positiva para medir precisamente la competencia reflexiva que cree que tiene el adulto versus otros instrumentos, ¿cierto?, que pueden dar cuenta de de qué tanta empatía tiene y qué tal va su función reflexiva. Ujú. Alta, ¿ya? Evidentemente va a ser difícil hacer una observación vincular si hay una orden de alejamiento y ahí va a estar muy interesante también qué va a decir el curador de la causa, ¿ya? Porque se seguiría perpetuando una vulneración de derechos si no me quedó claro si es mamá o papá el que está, El papá es el agresor el papá de un niño. del, de un niño, sí. Y la cautelar también está ampliada hacia la progenitora por lo mismo. Sería interesante también hablar entonces con quién es el cuidador actual hoy día. Ujú. El cuidador pesquisa en el relato de la historia de este niño, ¿cierto? Cuáles son las cogniciones que tiene acerca de sus cuidadores propiamente tal. Bueno, en ese caso, Carol, según el discurso de la mamá, es que su hijo está repitiendo estos patrones o estilos de crianza, porque el niño es poco tolerante a la frustración, es un comportamiento disruptivo, tanto a nivel individual, familiar, como en contexto escolar. Entonces, claro, desde la mamá tampoco no es tan pertinente. Nosotros ya llevamos con él alrededor de 6 meses con cautelar vigente, pero se nos pide pronunciarnos desde el tribunal y el caballero, bueno, en este caso el adulto igual en temas de competencia vincular reflexiva, está muy descendido, pero respecto al apartado más psicológico, desde el trabajo que ha hecho mi colega, como que en tema de test proyectivo, como que no arroja como mayores, como resultado o algo que pueda perjudicar. A lo mejor una evaluación de personalidad, en ese caso, si el programa en el que estás no tiene Ujú. los medios o los profesionales competentes, derivar directamente. No sé en qué tipo de programa estás. PRM, ¿Cuánto? PRM, ¿PPF? no, PRM, Sí, a PRM. Entonces, sí. a través de algún oficio en particular dirigido al tribunal, pedir una evaluación externa. Sí, lo que pasa es que hoy en día no están dando esas evaluaciones, por lo menos acá digamos, en la región del Maule, como que piden que el programa interventor es el encargado de realizar como esas evaluaciones. Qué mal, debería ser una opción porque el programa no tiene todas las condiciones para Ujú. hacer parte y parte. No puede evaluar al progenitor tan exhaustivamente para finalmente proponer un plan de intervención así tan al detalle como lo desea el tribunal. Claro.
Pero sí, ya me queda un poco más claro como de lo que pueda ir evaluando, pero aún así igual es como complejo también desde no realizar como alguna observación vincular. Sí. Bueno, igual ahí Sí. está, por ejemplo, la técnica de Inés Di Bartolo, historias lúdicas de apego, que se puede hacer Ujú. precisamente con el niño. Ya, Eso. ya. Gracias, Carol. Hola, Carol, buenas noches. Habla Héctor Miranda de Rancagua. Héctor, Mira, yo tengo tres preguntas concisas. Por ejemplo, cuando hablamos de apego en el adolescente, ¿cómo cuando el adolescente no tuvo un apego en la infancia, cómo trabajamos el apego ansioso y el apego evitativo en un adolescente? Y la otra es cuando el macrosistema no funciona, no hay comunicación, no hay retroalimentación entre los participantes, por decirlo de una forma. ¿Qué intervención adecuada sería? ¿en el macro o en el exo? Porque el macro es como leyes, valores, el país. El exo sería la familia, los dispositivos, lo comunitario. Ay, ese silencio. Bueno, Sí, es que me habían silenciado, me habían silenciado. ya. En las familias, por ejemplo, mala comunicación en el CEFAN con la familia, mala comunicación en la municipalidad con la familia, a eso me refería. Súper. Te subiste un nivel de sistema, entonces te equivocaste de palabra. No era exo, era macro. Entonces, mira, acá hay una consigna que a veces yo creo que cuesta un poco entenderla, pero no podemos obligar a nadie a hacer lo que están llamados a hacer. Por lo tanto, si bien uno como profesional o en la institucionalidad en la que se encuentre, envía informe, y a veces he visto informes de refractariedad, qué cosa más loca, no sé si a ustedes les toca hacer, no sé si es una práctica que está como institucionalizada, son directrices propiamente tal, pero a veces tenemos adultos súper incompetentes, poco competentes, que no hacen insight, ¿cierto?, de las instrucciones que se dan en los procesos de intervención y nos dedicamos a objetivo no cumplido, ¿cierto? Adulto que no obedece las instrucciones, adulto que a pesar de que se le dice no, y ahí me ha pasado, por ejemplo, ver que a pesar de que hay medidas cautelares, por denuncias, por ejemplo, de violencia sexual, aún así se mantiene la relación entre adultos y niños. Entonces, nadie está llamado a hacer lo que no se quiere hacer, así que tenemos que entender que hay una voluntariedad por parte de las partes y por más que tú mandes a tratamiento, mandes al CESFAM, al consultorio, habilitarse en un oficio, a terminar el cuarto medio, si las personas no lo hacen, no podemos hacer nada más que eso, ¿ya? Entonces ya es deber del tribunal que aperciba, que genere audiencias y que tome las resoluciones que tengan que tomar, ¿ya? Buscar un cuidador extenso, una tercera persona, una figura significativa, o ir en escalamiento y en el tema de ingreso al sistema residencial. A veces nos cuesta mucho entender que la vulneración de derechos, que la interrupción de la vulneración de derechos pasa por salir de ese hogar, porque consideramos que los sistemas proteccionales a veces son más vulneradores que la propia familia, pero a veces la familia vulnera más los derechos con esta negligencia y lamentablemente el sistema proteccional, por último, tiene este mínimo de tranquilidad, de alimentación, de rutina, ¿cierto? Que a veces no lo vemos como algo positivo y nuevamente la mirada es, ok, por lo menos esto se cumple, ¿ya? Por lo menos hay un niño o niña que duerme en una cama solo, tranquilo, ¿cierto? Y son cosas mínimas que a veces en el hogar no se cumplen, ¿ya? Pero, insisto, nadie está obligado a hacer lo que finalmente el juez dice, como evalúese, vaya a buscar tratamiento de droga, vaya al tratamiento de control de impulso y todas estas cosas que a veces vienen de la judicatura y no tienen ningún trabajo motivacional finalmente, porque a veces las personas no están en este estadio para realizar acciones tendientes a mejorarse a sí mismo, menos a favor de un hijo, ¿ya? Sobre todo si existen factores de riesgo, por ejemplo, hijo no deseado. ¿Por qué yo tendría que accionar algo en favor de alguien que, entre comillas, no estaba planeado, significó, ¿cierto?, mucho estrés en mi vida, a lo mejor cuál fue la concepción de ese embarazo,
la asunción de esa maternidad, de esa paternidad, así que lamentablemente estamos llamados a hacer lo máximo humanamente posible desde lo profesional, pero no estamos llamados, ¿cierto?, a hacer aquello que ya que se escapa a nuestras funciones. Y por el lado del apego, que era tu pregunta en relación a la adolescencia, tenemos que entender que el apego es muy parecido a la competencia. A medida que yo voy poniéndolo en práctica, ¿cierto? Desde un buen o un mal repertorio, esto se puede ir modificando. Entonces, muchas veces cuando tenemos adolescentes que tienen o no han tenido una figura protectora, una figura de apego, el sentido de la protección viene a veces por las parejas, los pololos, los profesores o los amigos, ¿ya? Así que encontrar factores de protección en esa figura a veces es la clave, ¿ya? Y también hay escalas especializadas para medir desde la narrativa y el apego propiamente tal, si no me acuerdo está la SR, si no me... S, sí, SR, que es para adolescentes, que te ayuda a ver ahí la figura de apego propiamente tal. Así que muchas veces hay que interesarse más en lo que los adolescentes refieren en la narrativa, ¿cierto? Que es como en la infancia es el juego, en la adolescencia es la narrativa. Ahí podemos relevar y rescatar algunas cositas para que sean insumos finalmente para tus procesos de intervención. Ahí sí. La última, Rodrigo. María Fernanda Echagüe, creo. Sí. Hola, Carol. Hola. Bueno, primero que todo, es mi primer seminario con usted, así que feliz, me encantó. Y mi pregunta es por un tema de un menor que por este seminario me di cuenta que han sido vulnerados sus derechos, pero que la cuidadora, en este caso la mamá, también sufrió de vulneraciones de derechos. En este caso, el menor vive con su cuidadora, la mamá, y su abuela materna. eh, y ahora ella tiene una demanda por vulneración de derechos. Y resulta que me doy cuenta que es una falla como sistémica, o sea, le vulneraron los derechos a ella se lo está vulnerando al niño, pero digamos, la familia de ella no hizo la demanda, digamos, la mamá, porque trataba de tapar, digamos, esto, eh, haciéndole ver como que está bien. El niño no tiene vínculo, o sea, tiene un vínculo muy intermitente con su papá, por ende no lo quiere ver. En ese caso también tendría vulneración de derechos por parte del padre. Y el niño tuvo ingreso inmediato al OPD, perdón, de Maipú en diciembre, y la justicia se ha demorado mucho porque hasta el día de hoy, cuando se ingresó una nueva causa, de nuevo en marzo, porque no lo llamaron, eh, con ingreso inmediato de nuevo en marzo otra vez para ver el tema de que lo ingresaran. Ahora, si la mamá sufrió problemas, y en este caso tendría varios de entre los 4 factores que mencionaste, de los mundos, digámoslo así, enfoque, eh, y el niño está sufriendo lo mismo, ¿se debería mandar a control psicológico ella? Bueno, sí, evidentemente para ejercer de manera más competente la parentalidad de esta mamá tiene que haber un trabajo personal primero, ¿ya? Pero antes del trabajo personal tiene que haber una motivación intrínseca, ¿cierto? Para que precisamente haya una buena adherencia a un proceso psicoterapéutico. Así que son cosas que van de la mano. Entonces, antes de empezar a hablar de cosas bien tratantes y de cómo está ejerciendo su parentalidad,
esta mamá con su hijo, evidentemente primero tiene que haber un trabajo de construcción, ¿cierto? De personal de esta mamá, de quizás asumir que fue víctima, no sé de qué vulneración, de que no recibió la contención, ¿cierto? Porque esto es lo que uno siempre, desde lo más básico, uno espera que cuando alguien esté en desprotección, alguien proteja. Entonces, cuando esa figura, esa dinámica no se da, es como se empieza a relacionar uno finalmente con las personas. Entonces, a lo mejor ahí hay que hacer ese duelo. Esta persona nadie la cuidó, pero hoy día esto no significa que ella tenga que hacer lo mismo con el otro, porque hay una personita que depende de ella. Entonces, cuando se cruza ese puente finalmente, es cuando se puede empezar a hablar recién de situaciones bien tratantes, ¿cierto? De función reflexiva, de empatía, de este no pensamiento malévolo, ¿cierto? De que los hijos hacen cosas para que nosotros como adultos despleguemos, hagamos, castiguemos, etcétera. Entonces, sí o sí necesita un acompañamiento terapéutico, ¿cierto? Para resignificar lo que le haya pasado en su infancia, ¿cierto? Y que esto hoy día no afecte en su despliegue de su cuidado, finalmente, de su conducta parental. O sea, igual ella cree que lo está haciendo excelente, pero realmente no es así. El niño ya tiene conductas agresivas, de hecho con ella, mucho tema de frustración, ella igual le mete pastillas para dormir, así onda lo obliga, lo deja solo y tiene, hace poco cumplió 15 años. Ha repetido de curso, lo ha dejado sin salud. Bueno, ahí hace mucho sentido entonces el enfoque transgeneracional. ¿Sí? Claro, Cuando no lo conocemos como tal y no hallamos cómo explicar, pero cómo pasa esto, si nos ponemos el lente del transgeneracional, podemos entender por qué lo hace finalmente. ¿Ya? Y con esta lógica de que les decía, es imposible pedirle a alguien que ande bien en bicicleta si nunca le dieron una bicicleta. exacto, exacto. Por eso, o sea, me hace sentido lo que tú, o sea, lo que es de transgeneracional y hacer una bitácora, lo que decías al último, como los tips, que creo que fue el 8 o el 9 y hacer una triangulación de toda la información, porque así también podemos sacar un antecedente de cómo también son los cuidadores y por qué son así con los niños, con el adolescente, de por qué también es el comportamiento. Así que Y ahí no solamente, y no es solamente una, digamos, inmadurez. sí, y no solo por no querer hacerlo, sino que es algo personal primero que pasa, ¿cierto? Que interfiere finalmente con esta competencia. Exacto, exacto. Y con otro tema, cuando tienen acceso inmediato a los centros para hacerle la evaluación psicológica, eh, esto no debería por qué demorar, siendo que es una vulneración de derecho. ¿Bajo qué institución, exceptuando los tribunales de familia, que ya son la primera medida de recurrir, es que uno puede ir a hacer un reclamo? Porque no pueden pasar 3 meses, 4 meses donde uno va y no hay una protección, no hay, el menor sigue viviendo con la persona. Bueno, lamentablemente el sistema, como en varias cosas, está colapsado. Entonces, existe una alta demanda de evaluación, ¿cierto? Y también hoy día está entrando e instalándose los diagnósticos clínicos especializados. Entonces, en algunas comunas, en algunas regiones existen todavía las OPD, o sea, existen los DAM, las OPD, en algunos lugares se está instalando la OLN y ya están los DCE, entonces es muy complejo finalmente articular todo y que todos evalúen en la misma línea, que es lo que se espera que se haga dentro de un tiempo más, ¿cierto? Con esto del diagnóstico clínico especializado. Así que muchas veces, bueno, lo que me pasa a mí en lo personal es que los plazos judiciales, que evidentemente tienen premura, no son los plazos que yo tengo como servicio médico legal, entonces no puedo hacer nada al respecto. Muchas veces la hora de evaluación está muy fuera de foco al momento de la denuncia. Luego también está que las personas no perseveran en todo el proceso de evaluación, ¿cierto?
se caen en la entrevista, se caen en la visita, hay reagendamiento, les pasan cosas, no hay permiso, entonces es un sinfín de cosas que pasan finalmente hasta que finalmente se da un diagnóstico o la familia ingresa efectivamente en un programa, así que tiene que ver Bueno, con falta de profesionales y de programas, a pesar de que hoy día la oferta aumentó demasiado, pero el nivel de denuncia está tan alto que faltan todavía plazas, cupos. bueno, eso, muchísimas gracias. Dale. Ya, Rodrigo, estamos listos. Rodrigo, Ya, ahora, perdón, estaba silenciado. Perdón, Paz, pero como comentaba, hay que respetar el tiempo de la profesora y de todos los participantes. Voy a detener la grabación y me voy a despedir de nuestros amigos y amigas de YouTube que van a ver y a revisitar este contenido en las próximas horas y los dejamos invitadísimos a que revisiten todo el contenido que tenemos preparado para ustedes.